presidente, se da por aprobada el acta de la sesión 88 que queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura de la cuenta. Usted tiene la palabra. Gracias, presidenta. Se recibió un oficio del secretario general de la Corporación, mediante el cual comunica que la Cámara de Diputados accedió a la solicitud para remitir a la Comisión de Seguridad Ciudadana para su tramitación e informe el proyecto de ley que prohíbe la adquisición, posesión, tenencia y uso de armas, explosivos, fuegos artificiales y artículos pirotécnicos y otros elementos similares, con las excepciones que indica, y modifica en consecuencia la Ley 17.798 sobre control de armas, correspondiente al boletín 12.949-02, que actualmente está radicado en esta comisión. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor secretario. ¿Alguna palabra respecto de la cuenta? ¿O no? ¿Varios? No hay ningún varios. ¿Aún varios? ¿No? Parece que no hay varios. Entonces, denme un segundo. Esto de hacerlo remoto, tengo que estar abriendo. Aquí está. Entonces, partamos al orden del día. En el primer punto, corresponde recibir a los familiares de la víctima del accidente del avión Hércules C-130 de diciembre de 2019, a fin de conocer el apoyo otorgado a las familias, o el no apoyo, según lo que nos planteen, a la familia de la víctima en dicha tragedia. Asisten a la comisión la señora Patricia Carrasco, que la habíamos saludado, a Carolina Carbacho y al señor Ricardo Mancilla. También al abogado Maximiliano Delgado. Espero estar en lo correcto, así que sean bienvenidos y bienvenidas a la comisión. Esto es una preocupación que tenían varios diputados o diputadas. En algún momento existió la posibilidad, estaba pendiente esta comisión. Quiero decirles también, bueno, había preocupación de diputados de esta comisión de defensa, pero también algunos diputados, Diego Ibáñez, también se acercó a mí, había mandado una carta, pero estaba pendiente obviamente recibirle. Nosotros estábamos con un proyecto de urgencia, por eso no podía ser un martes, porque mientras no se termine el debate de esa urgencia no podíamos tener audiencia, pero creíamos que dado el tema y la importancia, acordamos sesionar este lunes. Así que bienvenida y bienvenido. Muchas gracias, señora presidenta. Si no se llega a escuchar bien, me avisan, porque a veces, como todo Santiago, aquí los que tenemos PTR, de repente se cae la señal, así que ustedes me avisan cualquier cosa, por favor. Partamos entonces, ¿quién iniciaría, por favor, de nuestra invitada invitado? ¿Quién tiene la palabra inicialmente? ¿Cómo lo ha acordado usted? ¿Cómo está, señora presidenta? Muy buenos días a todos los integrantes de la comisión. Mi nombre, como dice, es Ricardo Mancilla, soy familiar de dos hermanos caídos en el accidente del C-130. En este caso partiría yo, señora presidenta. Por supuesto. Como ustedes saben, el día 12 de marzo asistimos a una reunión con ustedes en la Comisión de Defensa, donde el señor diputado don Jorge Brito, en ese entonces era el presidente de la comisión. La Comisión de Defensa en su inicio solicitó a la Comandancia en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile llamó a informar varios, entre los cuales, por ejemplo, destacan mantención realizada a los aviones Hércules C-130 que prestan servicio a la Fuerza Aérea de Chile, medidas adoptadas por la Fuerza Aérea de Chile posteriormente a las órdenes técnicas provenientes o a los boletines informativos desde los Estados Unidos, cuáles son los estándares fijados para la mantención y antigüedad referidos a los aviones, acciones de búsqueda y medios que se utilizaron para encontrar los restos de las aeronaves, tiempo que se destinó para realizar la labor de búsqueda, recursos desplegados y protocolos para la pérdida del contacto, y varios otros puntos más que, bueno, me imagino que los tienen ustedes en carpeta. Y antecedentes que den cuenta de gestiones que llevan a cabo que llevaron a cabo el Ministerio de Defensa a través de su ministro de Defensa en ese entonces, don Alberto Espina, y actuaciones de la Fuerza de Chile en lo referido referido del Ministerio con el apoyo de familia y víctimas, que en este caso somos nosotros. Sí hemos tenido, en este caso, como usted dijo, lo va a exponer en este caso Carolina Carbacho,
que no hemos contado con esa atención y con, digamos, con esos referidos que hace la Fuerza Aérea de Chile. En lo principal, cabe mencionar que la Fuerza Aérea de Chile, de acuerdo a lo que ellos mencionan en un principio, da a conocer que para los protocolos utilizados en un principio, para lo que es, te voy a referir directamente a lo que es las mantenciones, ellos envían varios documentos que son de acciones y cuáles son los protocolos que se realizan, y me imagino los tienen ustedes en vista. Las mantenciones realizadas de los aviones Hércules, dice, para explicar las mantenciones en su referido anterior. La Fuerza Aérea de Chile dice, mantiene la flota C-130 en base a programas de mantenimiento con referencia a lo publicado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para el sistema de armas C-130. Cabe destacar que la USAS es el mayor operador de los C-130. De esta forma también, dice, se actualiza a través de los sistemas de armas y múltiples manuales que se emplean en el C-130, dispone de una inspección o modificación a algún sistema de aviones patch, dice, los respectivos de los receptores de la información. Una vez debida recibir la publicación, si se trata de un manual, se analiza y esta pasa a la DIASA, División de Ingeniería de Apoyo de la Fuerza Aérea de Chile. Con respecto a esto, por ejemplo, en ninguno de los referidos anteriormente del documento que se envió a la Comisión de Defensa, yo no veo ninguna explicación, por ejemplo, al mantenimiento que se le hizo al respectivo avión, al C-130. En ningún momento yo veo acá que la Fuerza Aérea explicó en detalle cuál fue el mantenimiento que se le realizó al C-130. ¿Sí? Explican paso a paso los programas de mantenimiento, los niveles de mantenimiento que tiene la Fuerza Aérea, cuáles son los RT que reciben desde los Estados Unidos o boletines informativos, pero en ninguna parte me explica, por ejemplo, cuáles son los protocolos que usaron directamente en el mantenimiento del C-130-990. ¿Y en qué voy? Por ejemplo, tampoco ellos nos dan a conocer en qué sentido, por ejemplo, hay un mantenimiento que estaba referido en un boletín informativo por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que era el Rainbow Fitting, que era la caja central del ala del C-130. Ellos tampoco explican aquí cuál fue el mantenimiento que se llevó a cabo. Dan a conocer los PMI, niveles orgánicos, niveles de campaña, diferentes tipos de mantenimiento pero dan programa de mantenimiento, no el respectivo informe o mantenimiento que se le realizó al C-130. Posterior, después de ellos hablan, por ejemplo, le voy a explicar nivel de depósito. Hablan también, por ejemplo, de los pre-flight, to-flight y convenient pre y post-flight. Inspecciones, dice Home Station, inspección a nivel orgánico, Major, a minor y ciclonal, también es un nivel de mantenimiento, y diferentes tipos de mantenimiento, pero ninguno me da a conocer a mí, por ejemplo, nosotros, o a ustedes, que muchos de nosotros no tenemos conocimiento de la parte aeronáutica, cuál fue el mantenimiento en sí que se le realizó al avión antes, de acuerdo al boletín informativo emitido por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. En el punto, dice cuáles son los estándares fijados, dice acciones de búsqueda y medios utilizados para encontrar los restos de la aeronave. En este caso, por ejemplo, la Fuerza Aérea desplegó medios tanto aéreos, navales y también habían medios internacionales. ¿Qué es lo que nos buscamos nosotros como familia? Queremos que la Fuerza Aérea explique, por ejemplo, en este caso, cuáles fueron las alturas que volaron los aviones, por qué una vez que desplegado la aeronave en la zona, me queda a mí como duda principal, ¿por qué en primera instancia se habló que el último reporte sobre la posición Drey, se habla que el último reporte del avión fue en posición Drey, siendo que la aeronave nunca llegó a reportar la posición Drey? Eso es lo que dice la Fuerza Aérea de Chile. Eso es lo que en lo que es una vez iniciados los procedimientos SAR.
La última notificación fue el punto horno. ¿A quién notificó? Esas son dudas que tenemos nosotros como familiares. ¿A quién notificó? ¿Al centro de control de Punta Arenas, al COA, al centro de operación de la Fuerza Aérea de Chile respectivo, o alguna estación de servicio de vuelo? Eso tampoco lo da a conocer la Fuerza Aérea de Chile. Por ejemplo, como Puerto Montt, Radio Punta Arenas, radio de acuerdo al plan de vuelo, la aeronave viajaba a nivel de vuelo, o a cierto nivel de vuelo, o sea, a 19.000 pies de altura, y utilizar una aerovía de nivel inferior, o aerovía baja. Pregunta que tenemos nosotros como familiares: ¿qué entidad tenía visualización radar de la aeronave? ¿Por qué? Para saber que la última visualización de posición fue a las 18:13 horas, que es la última posición que dio a conocer el sistema FlyCell de la aeronave. Si la aeronave debía notificar a las 18:21 horas en la posición DREI y no lo hizo de acuerdo a la reglamentación DAR 11, Reglamento de los Servicios de Tránsito Aéreo, ¿por qué no lo hizo? Posteriormente dice, cuando se reciban informes, dice acá, por ejemplo, la notificación contendrá en los estados dice, ellos hablan, por ejemplo, acciones de búsqueda y los medios que se utilizan para encontrar los restos de la aeronave. ¿Cuáles fueron las acciones? Se lleva de acuerdo a los procedimientos SAR de la Fuerza Aérea, que informa y dice que se lleva INSERFA, ALERFA o DESTREFA, que según corresponde a las fases de emergencia del servicio aéreo de rescate. ¿Qué servicio fue el que recibió la información? ¿Qué personas fue que llamó? ¿Qué clase de emergencia notificaron? Y por ejemplo, son dudas que nos quedan a nosotros, bastantes dudas en lo que son las acciones que tomaron la Fuerza de Chile. En lo que nos queda es porque una vez dado a conocer el horario, una vez el término, el punto que notifica el C-130 a las 18:13 horas, ¿por qué se demoraron más de media hora en tomar acciones de búsqueda de la aeronave? Esas son las dudas que tenemos en este momento, señora Presidenta. Muchísimas gracias por sus palabras. Usted me dice, Carolina, ¿hablaría a continuación? Gracias. Tiene la palabra. Muy buenos días. Por intermedio, señora Presidenta, quisiera, cogerme a lo que Ricardo ha mencionado, que tiene que ver más con la parte técnica. Sin embargo, me gustaría hacer saber a ustedes desde cómo nos hemos sentido las familias en todo este proceso, a los acompañamientos deficientes por parte de la Fuerza Aérea de Chile, al abandono que hemos tenido durante todo este tiempo. Y quisiera apelar a ustedes a poder ayudarnos con eso, porque de verdad ha sido un año bastante complicado y la Fuerza Aérea siempre, de alguna manera, habla de números, de atenciones, que las familias están con un tremendo equipo multidisciplinario a disposición. Sin embargo, eso en la práctica no es así. Parece lamentable que ellos, como una institución del Estado de Chile, midan las atenciones de manera cuantitativa, los aspectos psicológicos, cuando no se preocupan de realmente cómo están, como que prácticamente fuésemos un número para ellos, dejando de lado todo lo que tiene que ver la parte emocional y el acompañamiento a la familia. Para nosotros es muy duro poder escuchar cada vez que sale la Fuerza Aérea de Chile relatando que estamos con un tremendo equipo multidisciplinario, abogados, capellanes, psicólogos, trabajadores sociales, y en la práctica eso no es así. A mí me gustaría que pudiese supervisarse o hacer una fiscalización de lo que ellos acusan, porque como manifiesto, eso no ha sido así durante todo este tiempo, desde que comenzó esta tragedia. La manera de que ellos notificaron a las familias fue de la manera más sorprendente que ustedes se pudiesen imaginar. Muchas de las familias nos enteramos por la prensa antes que por la propia institución, por un llamado telefónico. O sea, ellos desde el comienzo partieron mal atendiendo
esta tragedia con la familia, y lamentablemente se ha mantenido así durante todo este año. Hemos sido como familia, a mi parecer, bastante pacientes en poder casi exigirles que se preocupen de nosotros, cuando debiesen ser ellos que debiesen estar a disposición de las familias y preocupadas de sus estados de salud emocional. Hay niños bastante complicados a raíz de la tragedia, y de verdad que nos sentimos abandonados por esta institución y también por el gobierno, porque en las palabras del ministro Espina, que fue el ministro de turno en su tiempo, mencionó que iba a estar a disposición de las familias, ¿no es cierto?, un tremendo equipo y acompañamiento, como también iban a estar los recursos, tanto económicos como humanos, ¿verdad?, para la búsqueda de esa aeronave. Nada de los compromisos realizados por las autoridades de turno en ese momento se llevaron a efecto. Entonces, para nosotros como familia es bastante lamentable todo el tiempo tener que estar golpeando una que otra puerta. Se nos han cerrado muchas puertas, no teniendo respuesta efectiva en muchas de ellas. Entonces, no se le ha tomado el peso, consideramos con familia, a lo que significa esta tragedia, que un avión militar se haya caído en medio de ese bar de Drake, llevándose con ello 38 personas, dejando 38 familias destrozadas y muchas más, porque estamos hablando solamente de las familias de los núcleos directos, pero sin embargo detrás de cada familia hay un centenar de familiares más que están afectados por dicha tragedia. También quisiera hacer mención a, como familia también nos hemos visto afectados en términos de los beneficios, porque nuestros familiares no decidieron acogerse a retiro. Fue un retiro a causa de una muerte en acto de servicio, por lo tanto no comprendemos por qué nos debemos ver afectados, disminuyendo las coberturas, ¿verdad?, sobre todo cuando hay familiares que tienen enfermedades catastróficas. El traspasar de un fondo a otro me castiga prácticamente por pasar de activo a pasivo. Sin embargo, son cosas a las que no hemos tenido que ir enfrentando. Hemos pedido que se consideren esas y se mejoren esos aspectos, no teniendo una respuesta efectiva por parte de la institución, porque supuestamente hay un marco legal que los rige en base a aquello. El tema del FOSAP que ellos tienen es un fondo solidario que ellos pudiesen mejorar, que no dependen de una ley para eso. Sin embargo, nos vemos con la negativa de ellos de poder atender a la familia y dejar cubiertos a ellos sobre todo lo que tiene que ver con salud y educación. Creo que como familia no pedimos mucho, nada de lo que el día de mañana pudiésemos enfrentar en un juicio nos va a devolver la vida de nuestros seres queridos. Nosotros solo buscamos que estén los beneficios para nuestros hijos, para esa familia, la preocupación de una institución que esté a la altura de una institución que depende completamente del gobierno. Y en eso nos hemos visto totalmente afectados, no escuchados, no sin ir más lejos. Hace poquito cumplimos un año de la tragedia, ¿no es cierto? Y golpeamos varias puertas, y de verdad estamos bastante afectados porque llegamos al ministro de Defensa a poder invitarlo a esta ceremonia, que fuera parte de poder estar junto a la familia, y recibimos solamente condicionamientos por parte de él, que él no asistía si es que no estaban las autoridades de la Fuerza Aérea presentes. Pareciera ilógico poder invitar a una institución que solamente durante el año nos ha dado la espalda, no atendiendo ni nuestras solicitudes ni estar a la altura de los acompañamientos a la familia, y tener
más encima condicionarnos por eso, de verdad que es lamentable. Cuando le pedimos alguna ayuda para poder realizar esta ceremonia, para instalar como una placa recordatoria o algo que se le pudiese entregar a las familias, la respuesta del Ministerio de Defensa fue que ellos no tenían presupuesto para poder atender esto a las familias. No estamos hablando de altas cantidades de dinero, es una placa. O sea, el gobierno no tiene una placa para las familias, para poder conmemorar el año de aniversario de ello. De verdad que me parece una burla hacia las familias, teniendo que nosotros como familias poder organizarnos para llevar efecto de manera conmemorativa el aniversario, ¿no es cierto?, de nuestros familiares. Posterior a eso, recién la institución hizo una ceremonia online para ellos. O sea, así tan poco significativo, o sea, ni siquiera hacer algo más simbólico o lo que significa o de qué manera preocuparse de estas 38 familias que sufren el día a día. A mí me gustaría que ellos se pusieran en los zapatos nuestros y pudiesen saber qué es lo que vive una familia cuando ha perdido a su ser querido de esta manera. Solamente tenemos muestras biológicas de ellos, no tenemos algo concreto. Por eso quisimos hacer algo simbólico. De verdad que el dolor es inmenso y apelamos a que el gobierno esté a la altura y a través de ustedes poder gestionar, ¿no es cierto?, que también pudiesen mejorar. Pareciera sorprendente que nosotros como familia estemos requiriendo mejoras al gobierno cuando ellos debiesen estar dispuestos para nosotros. Lo mismo con la institución. Hemos sido nosotros pacientes en solicitar, en pedir, en que ellos pudiesen mejorar prácticas, pero así todos nos encontramos con una institución indolente, soberbia, ¿no es cierto?, que no ha querido estar cercana a la familia, cada vez se mantiene más distante, más lejos. El último encuentro que nosotros tuvimos de manera formal con ellos fue el 28 de enero. De ahí en adelante no hemos tenido ninguna otra reunión de manera formal con ellos, ni por Zoom, ni por ningún otro medio, que fue la oportunidad que asistió el ministro de Defensa Espina, donde se comprometió con la familia. Sin embargo, todos esos compromisos quedaron en el aire, a la deriva. Hoy en día tenemos un nuevo ministro y tampoco asume de alguna manera los compromisos del ministro anterior. Entiendo que cuando uno asume un cargo, asume con las cosas buenas y con las cosas malas. Por lo tanto, aquí la autoridad de turno que esté se tiene que hacer cargo, ¿no es cierto?, con los dichos del gobierno del señor Piñera, como del ministro de Defensa de su tiempo, el señor Espina, donde se iban a invertir todos los recursos. Y así hemos pasado este año con altos y bajos con respecto a esta tragedia. Estamos acá y queremos ser escuchados, queremos trabajar en pro tanto como de la parte investigativa, como de las mejoras en términos de beneficios, en las atenciones hacia las familias, la preocupación de los aspectos psicológicos. Teníamos presente que las atenciones psicológicas llegaban hasta diciembre. Sin embargo, por la institución no hemos sido informada de que estas atenciones continuaban. De hecho, a una reunión que nosotros sostuvimos recientemente con el Gabinete de Defensa, nos informaron, a solicitud nuestra, que iban a continuar esas atenciones. El tema es poder fiscalizar qué tipo de atenciones se están realizando, si son realmente efectivas, porque entiendo que también se inyectan recursos, y para aquello uno debiese evaluar o fiscalizar, ¿no es cierto?, que se lo dije en su oportunidad al jefe de gabinete, que de qué manera se estaban llevando a efecto esas atenciones. Yo encuentro lamentable que solamente ellos hablen de número y no se preocupen de cuán efectivos son esas atenciones con la familia. Tal vez registran un llamado telefónico,
un WhatsApp, porque esa es la manera de comunicarse de la Fuerza Aérea con la familia. Nos tiran un WhatsApp o un correo, así de informar. No hay un vínculo más cercano con ellos. Entonces, y los WhatsApp y los correos son bastante informales y esporádicos en el tiempo, no es algo continuo, ni una preocupación. Cambio de oficiales, ya vamos casi en el 4º cambio de oficial de enlace, que ellos también están limitados en muchas de sus gestiones, entonces en todo sentido quedamos a las manos para poder gestionar y coordinar, porque no hay una entidad que se preocupe de las familias víctimas de este accidente en todo lo que se refiere a gestión o solicitud. Entonces prácticamente uno tiene que estar golpeando una que otra puerta, solicitando respuestas. Se han realizado términos de descuento a las familias de manera arbitraria, sin informar. Entonces hay un fin de situaciones que tiene que ver con el área de recursos humanos que no han sido bien abordadas por parte de la institución. Eso, Patita, no sé, tú vas a agregar la otra parte, Patricia. Eso, su señoría. No, gracias, no soy señoría en todo caso, pero se lo agradezco. Yo le doy, no sé, Patricia, ¿usted quiere decir algo? Sí, sí, pucha, no la podemos escuchar. Veamos, si quiere le damos mientras tanto la palabra al abogado para que usted, si tiene que agregar algo después, vea lo que está ocurriendo. ¿Les parece? Para no dejarla sin hablar y usted pueda tiempo de ver qué es lo que ocurre. Tiene la palabra Maximiliano. Ya, buenos días, gracias señora presidenta. Mire, básicamente yo estoy acá, bueno, obviamente invitado por las familias que me hicieron partícipe de esta reunión. Entiendo que han tenido otras con ustedes. Básicamente el objetivo de esto era obviamente plantearle a ustedes las necesidades y los requerimientos hacia la Fuerza Aérea. Yo solo quisiera aprovechar la instancia para que efectivamente la comisión, en virtud de las facultades que tiene de supervigilancia, precisamente generar esa posibilidad. Aquí hay una serie de situaciones que a las familias les afectan. Yo no quiero intervenir mucho en la parte legal porque eso, como usted bien lo sabe y la comisión lo sabe, hay un fiscal regional que está investigando esta tragedia, que es el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campo, investigación que por cierto ya lleva un año, pero tiene avances importantes en cuanto a determinar eventuales responsabilidades y causas del accidente, y que desgraciadamente nuevamente le va a afectar al Estado. Y lo digo desgraciadamente porque también nosotros como equipo de abogados participamos en el accidente Juan Fernández, donde también se destruyó una aeronave militar, y también por los antecedentes y las circunstancias que prontamente ustedes van a conocer de forma pública, van a ser las mismas cadenas de errores. Son como las mismas situaciones que se repiten, las mismas causalidades, nuevamente son las mismas, y eso es preocupante para una institución del Estado, no solo porque se pierden vidas, que es lo más importante, por cierto, en esta situación, sino que también porque no se corrigen los errores. Hay una suerte de complacencia en esta situación, que es un término que se va a repetir muchas veces en la investigación. Es decir, la institución se acostumbra a operar de una forma determinada y en virtud de que nunca le ha pasado nada, siguen operando de igual forma. Eso ocurrió en Juan Fernández, se cambiaron los protocolos, se cambió toda una forma de operar a raíz de esa tragedia, y en la Antártida no vuelve a operar lo mismo. Funcionaban con carga peligrosa, mezclando pasajeros y tripulantes, pero lo más importante, pasajeros civiles con carga peligrosa, y como nunca le había pasado nada, es decir, nuevamente nos repetimos con la complacencia, teníamos que seguir operando. Bueno, eso se va a cambiar ahora que nuevamente ocurrieron 38 muertes. Entonces, esa forma de operar, sería interesante que la Comisión de Defensa se instruyera o se generara alguna instancia de supervisión, si efectivamente los protocolos están cambiando, se están revisando después de estas terribles tragedias. Es un poco como pincelada de la investigación. Yo no quiero dar
no quiero hablar latamente de la investigación porque no es la instancia, pero sí algunas pinceladas de cosas que son importantes. A las familias nosotros le estamos haciendo una atención integral, no solo en su intervención penal, en las querellas que han interpuesto. Nosotros representamos a 26 familias, tenemos interpuestas 26 querellas por cuasi delito de homicidio, incumplimiento de leyes militares y infracción a normas aeronáuticas. Pero también nos preocupa un poco la postura de la autoridad administrativa en cuanto a lo que plantean las familias de condicionar todas sus actuaciones a que la Fuerza Aérea esté presente. Y eso complica un poco por cuanto la vinculación con el Ministerio de Defensa tiene que ver con una vinculación con la autoridad política administrativa. Y la Fuerza Aérea de Chile es un estamento o un interviniente, una parte en esta investigación. Entonces, malamente podrían estar conjugándose las tres conversaciones. No podrían estar conversando los tres porque, como ya lo han escuchado ustedes, las familias están absolutamente distanciadas de la Fuerza Aérea. Y eso no solo se da en situaciones muy básicas, que es como aceptar la invitación a una conmemoración de una tragedia, condicionándola a que esté presente el alto mando, sino que también en distintos factores y en distintas intervenciones que están haciendo las familias con el Ministerio de Defensa, estamos encontrándonos con que tiene que estar vinculada siempre a la Fuerza Aérea. Y eso es preocupante, que la autoridad los vincule de esa forma. Pero también quisiera aprovechar que la comisión pudiera tomar conocimiento de algunas situaciones que son extrañas y preocupantes, como por ejemplo que en medio de una investigación penal y administrativa se acojan a retiro oficiales generales de una importancia fundamental en la investigación. Y eso, que no solo la Fuerza Aérea, sino que la autoridad política administrativa la acepte, sería interesante saber el por qué, o si a lo menos no hubo un cuestionamiento al respecto. Se cogieron a retiro 4 generales que tienen que ver con el comandante en jefe de la zona aérea, de la 4ª zona aérea, que es donde la aeronave tuvo el accidente. Se acogió a retiro el director general de Aeronáutica Civil, y la Dirección de Aeronáutica Civil es un organismo absolutamente fundamental en esta investigación. Se acoge a retiro un general que está a cargo de la investigación interna de la Fuerza Aérea, y se acoge a retiro además el jefe de operaciones de la Fuerza Aérea, es decir, 4 generales no solo de alto rango, sino de una intervención vital y relevante no solo en los hechos cuando ocurrieron, sino en la investigación. Eso sería interesante saber el porqué y algunos argumentos de esa situación. Y también con respecto a las estadísticas, no es menor por cuanto efectivamente hay recursos involucrados, y sabemos muy bien la situación que está ocurriendo en el país. Entonces, recoger y ahondar un poco en que se generan muchas estadísticas, y esas estadísticas no son eficientes y eficaces en cuanto al tratamiento que se le está dando a las familias, en cuanto a los equipos multidisciplinarios. Y eso implica inyección de recursos. Y sería interesante también si efectivamente esos recursos se están ocupando de forma positiva y concreta, porque si no, no tiene mucho sentido que se haga. Y lo otro que yo quisiera también intervenir un poco en algo más profundo, que es precisamente la política de Estado en cuanto a la adquisición de material de este tipo. Los C-130, tal como lo ha referido la Fuerza Aérea en muchas intervenciones públicas, es uno de los materiales que más se ocupan dentro del país. Pero paradojalmente, no solo en lo militar, sino también en las operaciones civiles y de ayuda humanitaria, paradojalmente son los que menos dinero se destinan para su seguridad. De hecho, son materiales que son comprados de segunda mano. Ahí hay una discusión muy técnica, porque en realidad a nuestro juicio son materiales que fueron desechados por la Fuerza Aérea de Estados Unidos y posteriormente desechados por los Marines de Estados Unidos. Tienen más de 40 años de uso, se reacondicionan evidentemente, pero son utilizados. Pero son ese tipo de materiales que el Estado de Chile está comprando para un uso fuerte que se le da. En comparación a los elementos bélicos, entiéndase, aviones de combate de alta tecnología, donde efectivamente son comprados con una tecnología y con un uso mucho menor, pero paradojalmente son los que menos se usan.
sin perjuicio que yo entiendo que efectivamente hay una situación de defensa de la soberanía que es importante, pero sería importante darle una vuelta cómo estamos destinando los recursos y a qué material estamos comprando. Y como última cosa, para aprovechar la comisión, porque la verdad que no fue convocada especialmente para hablar sobre temas muy técnicos, también sería interesante que la comisión le diera una vuelta a efectivamente por qué los aeronaves militares que son ocupados en operaciones aéreas no militares, que es muy distinto a lo que señala el comandante en jefe en sus declaraciones. Esta es una operación aérea no militar, en una aeronave militar, lo mismo que ocurrió en Juan Fernández. En esas situaciones, las aeronaves militares, y a lo que me voy a referir es por qué no tienen cajas negras. Porque para nosotros hubiese sido súper interesante dilucidar estas dos grandes tragedias, las dos más grandes tragedias que ha tenido la Fuerza Aérea de Chile, se han provocado en vuelos de operaciones aéreas no militares. Y efectivamente las cajas negras podrían haber sido una solución importante, pero ellos señalan que efectivamente no son atendibles en virtud de que son aparatos militares. Pero lo cierto es que ese razonamiento técnico, en virtud de todos los antecedentes que nosotros tenemos, los equipos técnicos que nosotros nos apoyan, y todo, incluso el personal militar que está acogido a retiro, no es un argumento válido, por cuanto efectivamente esas cajas negras, al ser operados estos aviones militares para situaciones bélicas, perfectamente podrían ser deshabilitados. Y a contrario sensu, cuando no son en operaciones aéreas militares, esas cajas negras nos hubiesen permitido dilucidar efectivamente lo que ocurrió en las dos más grandes tragedias que ha tenido el país en cuanto a participación de aeronaves militares. Y con eso dilucidar y ahorrarnos no solo un gran dolor al país y a estas familias, sino que también recursos al Estado. Porque si bien es cierto, no es lo más importante, la Corte Suprema hace un par de meses atrás zanjó civilmente la causa de Juan Fernández, estableciendo indemnizaciones altísimas y millonarias para el Estado, y probablemente en este nuevo caso, nuevamente el Estado va a tener que pagar altísimas sumas de dinero indemnizatorias a las familias. Entonces, esos puntos me gustaría planteárselo a la Comisión, que sería interesante darle una vuelta como política de Estado, que tiene que ver con la defensa y en particular con la Fuerza Aérea de Chile. El resto, señora Presidenta, básicamente yo estoy acá para acompañar a la familia efectivamente en cuanto a las peticiones de acompañamiento en el tipo psicológico y de ese sostén que ya se lo han explicado ella, pero quise profundizar en estas cositas. Bueno, evidentemente mi postura y como equipo de abogados nosotros estamos más fuertemente trabajando en lo que son las querellas. Gracias. No sé si la señora Patricia podrá conectarse con su audio. Presidenta. Sí. Sí, no, parece que ha tenido problemas de conexión porque ahí volvió a aparecer. No, sí, ella está, yo la veo hace rato, pero no sé si tiene el audio. Estamos en... A ver. ¿Por qué no la activan? Ahí, Sí. estamos en eso, pero ahí está. Ahí. Señora Patricia, ¿usted puede hablar ahora? Sí puede. ¿Está con Señora la Patricia, ¿me escucha? No. Señora Presidenta, habla Caroline. Tiene problemas con el audio. Sí. Entonces, quisiera intervenir yo en esta oportunidad con respecto a lo que iba a mencionar la señora Patricia. Ya. Bueno, ya he escuchado también las palabras del abogado. Bastante preocupante para la familia en que estos generales se hayan acogido a retiro, como de alguna manera la defensa, ¿no es cierto?, y el Estado autorizan que estos generales se acojan a retiro teniendo una investigación sumaria en curso y con una investigación penal también de por medio. Entonces, no es posible que estos generales, ¿verdad?, se vayan a retiro teniendo todas estas 38 muertes encima de una aeronave militar. También nos gustaría que ustedes pudiesen intervenir, solicitar explicaciones a quien corresponda
y hacer ese seguimiento también con respecto a los cambios de mando dentro de la misma Fuerza Aérea de Chile del personal que está involucrado en la propia investigación. Eso es una preocupación para nosotros como familia, porque encontramos que no está a la altura de esta institución que hoy en día, ¿no es cierto?, está tan cuestionada por el tema del accidente, donde para nosotros como familia ellos tienen absolutamente la responsabilidad de lo ocurrido, por lo ya mencionado por nuestro abogado, pero también por la seguridad que ameritaba poder realizar un vuelo en esas condiciones. Yo me gustaría que ustedes empatizaran con nuestro dolor, porque en muchas oportunidades ustedes también, como personal del Estado de Chile, viaja en esos aviones, ¿verdad? Viaja Defensa, viaja el presidente y muchas autoridades de gobierno. Sin embargo, la seguridad que debiese tener una aeronave militar, nos encontramos con una sorpresa gigante que no la tiene. Muchos de los elementos que se subieron a ese avión no fueron revisados, como también el tema de la carga peligrosa que iba a bordo de ese avión. Solamente recordar la ineficiencia de la Fuerza Aérea en entregar un manifiesto de carga 45 días posterior, cuando ese manifiesto de carga debiese haber sido entregado en el mismo momento que se entregó el manifiesto de pasajero. Pareciera sorprendente la tardanza y la cantidad de días en enviar ese manifiesto. Pudiese haber sido totalmente manipulado, y así todos sabemos que en ese avión iba carga peligrosa que iba combinada con pasajeros, con civiles, que no fueron, ¿no es cierto?, chequeados porque no hay ningún sistema de seguridad. Y entiendo que recursos por parte del Estado de Chile se han invertido en todo lo que es equipamiento, en cómo funciona, y al parecer quedara como que faltara un poco de supervisión o fiscalización de que si efectivamente esos recursos están siendo bien destinados. Lo mismo hoy en día en la atención hacia las familias, en los apoyos, en el acompañamiento, en el poder negar a una ceremonia, ¿no es cierto?, tan significativa como era el primer aniversario de ellos. Hay hartas cosas que como familia hemos tenido que enfrentar el día a día, y estamos acá para solicitar, yo lo ya he mencionado, y para trabajar para mejorar cosas, aunque pareciera sorprendente que nosotros como familia estemos buscando mejorar cuando las mejoras debiesen estar dadas por las instituciones que debiesen estar acá presentes, tanto como desde Defensa como de la Fuerza Aérea de Chile. Eso, señora presidenta. Muchas gracias. Voy a abrir ahora las consultas por parte de los parlamentarios. Tratemos de ser bien concretas y concretos. Después tenemos que recibir a los dirigentes de la ANEF. La primera, bueno, yo voy a dar las palabras, solo dejo una pregunta nada más, si ustedes han tenido la posibilidad de hablar con el actual ministro, ¿no? Porque distinto es actuar con el ministro, haber hablado con el ministro Espina, pero claro, un cambio, no sé si han tenido la posibilidad. Vamos juntando las preguntas para que no nos conteste, porque esto tiene un orden. Yo voy dando las palabras, cada 3 palabras voy a dar, y me dicen quién las va a contestar, por favor. Entonces voy a dar la palabra al diputado Pardo, que levantó la mano primero. Diputado. Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, empatizar, por supuesto, con la familia. Muchos integrantes de esta comisión hicimos un vuelo a la Antártida en un avión de similares características a aquel que sufrió este lamentable accidente, y por supuesto que comprendemos la situación que viven cada uno de los familiares y de los deudos. Yo solamente quiero pedir, presidenta, que las preguntas que formuló el señor Ricardo Mancilla, si las pudiese aportar para tenerlas. Él hizo varias observaciones técnicas al tema de las respuestas de la Fuerza Aérea, y bueno, del resto de las intervenciones, yo creo que seguramente la propia institución dará respuesta a algunos temas. A mí en lo personal me parece que el retiro de los oficiales que hayan tenido relación
no afecta ni el curso de las investigaciones ni los efectos de las mismas, pero es un tema jurídico que me imagino que la institución responderá en su momento. Muchas gracias. Gracias. Sí, yo también iba a plantear que ojalá si pueden llegarnos la minuta a través de Ricardo con todas las consultas, porque claramente vamos a oficiar. Yo creo que en esta primera ronda necesitamos conversar primero con ustedes, primeramente para ver el estado de avance, tener este encuentro, qué cosas se había avanzado, en cuáles no se había avanzado, en cuáles no hay respuesta. Entonces, sería bien importante que se nos pueden llegar ese documento vía correo electrónico para la hora de oficiar a la Fuerza Aérea y tener la información y solicitar la información que está pendiente de respuesta o que no queda clara la respuesta. Así que pedírselos por esta vía, por favor. ¿Algún otro diputado? Diputado Pérez, presidente. Diputado Pérez tiene la palabra. Gracias, presidenta. Saludar a todas las diputadas y diputados presentes en esta sesión, a los invitados que tenemos una vez más, ¿no es cierto?, en nuestra comisión. Y la verdad, las cosas que llama profundamente la atención la despreocupación de la Fuerza Aérea de Chile para utilizar aviones, ¿no es cierto?, como el Casa 212, que viajó a Fernández y fallecieron todos los tripulantes, todos los pasajeros. Y la verdad, las cosas que las investigaciones se hacen a través de mucho tiempo y finalmente no se llega a ninguna conclusión que conozca la opinión pública, ¿no es cierto? Y mientras más tiempo pase, como que las cosas entran en el olvido. Aquí tenemos la situación del Hércules 130, donde 38 personas pierden la vida hace más de un año, y la verdad las cosas que no tenemos antecedentes claros de qué ocurrió. Pero sí sabemos que el Casa 212 no debió haber viajado en aquel entonces a Juan Fernández por las condiciones de clima. Sin embargo, irresponsablemente se hace viajar. Sabemos que este avión, el Hércules 130, había tenido inconvenientes en un vuelo anterior en el mismo lugar donde sufre accidente. Entonces, aquí la FACH, la verdad las cosas que no está atendiendo adecuadamente las naves que van trasladando personas, seres humanos, de un punto a otro. Estamos hablando nada más y nada menos de una institución del Estado que debería tener especial preocupación de la atención a cada una de las naves para que otorgue seguridad a quienes forman parte de la tripulación cuando van de un lugar a otro. Yo creo que corresponde en este caso, Presidenta, después de un año de este accidente, invitar o citar a la sesión al ministro de Defensa, conjuntamente con el comandante y jefe de la FACH, para que informe a la comisión en detalle qué es lo que ha pasado hasta aquí, por qué tanta demora, por qué tanta despreocupación con los familiares, por qué tanta tardanza para una investigación que a través del tiempo, ¿no es cierto?, puede pasar al olvido. Nos parece que esto no corresponde. En el primer caso que he mencionado, el Casa 212, hubo que indemnizar a la familia, y aquí vamos a llegar al mismo punto después de un largo tiempo. Pero no es posible que se siga utilizando naves que no estén en condiciones para trasladar personal de la FACH o pasajeros civiles desde un punto a otro, con el grado de irresponsabilidad que hemos visto en el último tiempo por parte, ¿no es cierto?, de la Fuerza Aérea de Chile. Corresponde que el comandante y jefe asista a nuestra comisión y nos entregue detalles y pormenores de lo que ha acontecido en este caso, porque es mucho el tiempo que ha transcurrido y la verdad las cosas es que hay una despreocupación con la familia y parece una lentitud muy preocupante con la investigación. He dicho, presidente. Muchas gracias, muy bien, diputado Pérez. ¿Algún otro diputado? Entonces voy a hacer preguntas yo. A propósito de lo que dijo, bueno, voy a decir por mi propio intermedio con el diputado Pérez. Claro, yo creo que nosotros vamos a citar, obviamente, también a la Fuerza Aérea a propósito, por eso es muy importante los temas pendientes que tienen como familia, que nos dejen lo que planteó Ricardo también. Vamos a solicitar vía oficio adelantando, pero vamos a pedir los protocolos a propósito de lo que decía el abogado. Yo creo que es bien importante estos cambios, si han existido estos cambios de protocolo respecto a lo que ocurrió primero en Juan Fernández, en este caso, y también los protocolos de algo que plantearon, que es cuando se usan aviones militares para vuelos no militares. Sí, creo que me quedó bien claro, está bien la frase dicha. ¿Qué ocurre en esos casos? Creo que también nos tienen que dar una respuesta, porque la verdad no puede ocurrir nuevamente un caso como este, bien lo dicen ustedes, es muy dramático. Y me gustaría consultar rápidamente cómo
¿cómo debería ser? Es decir, ustedes dicen que la relación con la Fuerza Aérea no ha sido fluida en el sentido de responderles, todo es por contacto. No sé si ustedes tienen algún punto de contacto, por ejemplo, o alguien que está encargado del trabajo con los familiares o atender las demandas de los familiares. Hago esa consulta para también ver cómo pedirle, obviamente, a la Fuerza Aérea que claramente las familias necesitan apoyo. Lo de la placa, claro, es muy doloroso porque son familias, es decir, es muy duro. Entonces, dejo esas consultas. Creo que tenemos que oficiar, si les parece, lo vemos al final, pero a lo menos pidiendo los protocolos, obviamente, si ha existido un cambio de protocolo, sobre todo cuando van civiles. Y por último, como les decía inicialmente, me gustaría saber si ustedes han tenido la oportunidad de juntarse con el nuevo ministro de Defensa, si han podido conversar con Defensa estos temas. Y yo creo que por el momento... y lo otro, cuando hablan de cargas peligrosas, si se puede saber a qué se refiere. No sé si es factible tener claridad de eso. Así que eso. No sé quién podría contestar las preguntas. Señora Presidenta. Sí. Sí, mire, básicamente yo voy a, muy breve, no les quiero quitar más tiempo, yo también tengo que entrar a una audiencia, pero solo precisar algunas cosas de lo que consultaron los señores diputados. La acción penal evidentemente son personales y siguen a las personas independientes de su retiro o no, pero sí lo administrativo. Lo administrativo es bastante importante por cuanto cuando un general se acoge a retiro, la sanción administrativa no le puede ser aplicable si ya se acogió a retiro. Y es muy extraño el proceder que es igual a Juan Fernández. Juan Fernández, el sumario administrativo estableció que 10 generales tenían que ser destituidos de la institución. Destituidos. Y cuando se fue a aplicar la sanción de destitución, no se pudo llevar a cabo porque ellos se habían acogido a retiro en medio de la investigación. Acá es lo mismo. Penalmente, efectivamente, va a seguir su curso la investigación. Pero administrativamente, cualquier sanción que tenga que recibir un general no va a poder ser aplicable porque él ya no está en la institución. Y eso tiene como resorte que después él puede seguir trabajando o operando en cualquier organismo público, como bien es conocido que pasa comúnmente en la Fuerza Aérea. Todos los oficiales de la Fuerza Aérea que se acogen a retiro, muchos de ellos terminan trabajando en la Dirección General de Aeronáutica Civil. Y como en su carpeta investigativa no tienen ninguna sanción de ese tipo, salen incólumes, no ha pasado nada por eso. Entonces, es importante cuando alguien se acoge a retiro en medio de una investigación. Y con respecto a los otros que refiere el diputado Pérez, efectivamente es súper importante que a lo menos la comisión y los diputados tengan claridad de lo que ha ocurrido, porque efectivamente la Corte Suprema, en la investigación que ha terminado en Juan Fernández, establece absolutamente y tajantemente la falta de cuidado y la negligencia de la institución en cuanto a la ausencia de protocolos y las normas de control en vuelos con civiles en aeronaves militares. Eso la Corte Suprema lo estableció claramente y por ello la sanción en cuanto a la indemnización al Estado de Chile. Y ahora nuevamente se produce lo mismo. Y efectivamente cuando usted señala, señora Presidenta, que va a oficiar, la respuesta va a ser que efectivamente los protocolos cambiaron para Juan Fernández, porque a raíz de las 21 muertes que pudieron ser evitables si hubiesen existido todos los protocolos de seguridad que existen hoy en día, esas muertes no se hubiesen provocado, pero se realizaron posterior a las muertes. Lo que yo señalo con la complacencia es decir, nos ocurre lo mismo ahora en otro sector. Y después de estas 38 muertes va a cambiar el procedimiento en la Antártida. Disculpe, Maximiliano, una consulta ahí. Disculpe que lo interrumpa, y pido las disculpas, pero para entender. No existe un protocolo entonces universal, sino que por lo que usted plantea es por zona. Eso es por lo que yo... Absolutamente, señora Presidenta. Hacia Juan Fernández, no solo el factor climático fue un determinante. En Juan Fernández, quien determinaba el control del aeródromo con los pilotos era un señor de apellido Chamorro. Su señoría, señora Presidenta, ¿usted sabe para qué estaba contratado el señor Chamorro? Para hacer el aseo en el aeródromo. No existía instrumental que pudiera determinar la intensidad y la dirección del viento en Juan Fernández. ¿Sabe cómo lo determinaba, señora Presidenta? Mirando las nubes. Ese era el protocolo que tenía la Fuerza Aérea para volar a Juan Fernández. La intensidad de viento que recibió el Caza 212 era el doble de lo que recibía esa aeronave. Todo eso hoy en día cambió, pero cambió después de 21 muertes. A la Antártida, señora Presidenta, se permite volar con carga peligrosa,
se permite que no solo los militares, sino que los civiles vayan con carga inflamable, con carga explosiva. Y después de estas 38 muertes, probablemente eso se va a cambiar. Pero, señora Presidenta, es lo que yo un poco le hago, dejo presentado en la mesa. Todo eso va a ir cambiando en la medida que vayan provocándose muertes. Eso es lo preocupante como política de Estado, Presidenta. Eso por mi parte. No, muchas gracias, queda más claro, y claro, debería existir protocolos universales en todo el territorio nacional para que no ocurran, teniendo claridad que claramente las condiciones climáticas entre el norte y el sur pueden variar, pero claramente uno esperaría, y obviamente es algo que vamos a abordar, obviamente con la Fuerza Aérea respecto a este tema. No sé si alguien más quiere decir algo. A la Ricardo. Que hace usted, si hemos tenido contacto, por ejemplo, con el ministro de Defensa anterior y el actual, con el ministro, el ex ministro de Defensa Espina, fue solamente el 28 de enero de este año. No hubo otro contacto posterior con él. Con la Fuerza Aérea de Chile solamente con el alto mando, con la comandancia en jefe o a través de sus generales, solamente a través de los oficiales de enlace. No hay otro contacto con ellos. Y en mi caso particular, yo no tengo un oficial de enlace. Y a pesar de ser interviniente en la causa, no tengo un oficial de enlace que me llame para decirme lo que está ocurriendo o citarme para ese contacto con los oficiales. Ya se perdió hace bastante tiempo. No tenemos un contacto directo con la comandancia en jefe. Chile. Caroline lo acaba de mencionar, cuando se solicitó o cuando se hizo una conmemoración, por así llamarlo, el tema de ahora del 9 de diciembre, no hubo contacto con las familias, cero contacto, no hemos tenido nada. También el único contacto que hubo del ministro de Defensa actual, don Mario Desbordes, fue de una persona, la señora Patricia Ramírez, donde él ofreció todo, dijo que iba a estar en tabla para él y lo iba a hacer prioridad número 1. Pero también nos vemos en la siguiente disyuntiva que el señor ministro de Defensa también pueden pasar un par de meses y resulta que va a cambiar y vamos a volver a cambiar de ministro de Defensa y resulta que también va a volver a ser su prioridad número 1. Entonces ese es el tema desde el Ministerio de Defensa, desde su gabinete, desde la Fuerza Aérea de Chile, no hemos tenido ningún contacto directo con las familias. Y principalmente eso nos preocupa porque desde el presidente de la República, el ministro de Defensa y la Fuerza Aérea de Chile se comprometieron a buscar recursos internacionales, elementos internacionales que puedan ayudar a la búsqueda del aparato. En este caso, nosotros ya la búsqueda sobre la superficie ya no requiere más análisis, sino que buscar bajo la superficie hay elementos internacionales. Hay un contacto supuestamente en el informe que le envió a la Comisión de Defensa, la Fuerza Aérea de Chile se tuvo un contacto con la Armada de Estados Unidos para enviar elementos que puedan encontrar la aeronave bajo superficie. Eso, señor presidente. Muchas gracias. ¿Alguien más para ir acordando ciertas cosas? Bueno, entonces, Carolina, ¿quieres decir algo? Sí. Señora Presidencia, lo único que quisiéramos recalcar es poder apelar a los recursos que se comprometió el Estado, tanto en la búsqueda, que hoy en día sería una rebúsqueda, ¿verdad? Porque parece sorprendente que acá la Fuerza Aérea en el Estado de Chile quisiera encontrar más para determinar cuáles son las causas reales de este accidente. Hubo una búsqueda tardía, ¿no es cierto? Ellos acusan a que se desplegó una tremenda cantidad de medios, pero ninguno de esos medios tenía la capacidad para buscar lo que había que buscar, que era el Hércules, ¿no es cierto?, que estaba sumergido en el fondo de ese mar de Drake, y necesitamos apelar a esos recursos. Aquí pareciera que el Estado no quiere invertir en buscar para determinar cuáles son las causas reales, y quisiéramos trabajar más de manera efectiva con respecto a defensa para poder ir solucionando varios temas de los que ya hemos mencionado y no que queden a la deriva o en el aire,
porque el ministro de Defensa recibió, como dice Ricardo, en una oportunidad una familia donde se expusieron ciertos temas, fueron acompañados por nuestro abogado también, y se comprometieron a realizar varias diligencias de las que todavía estamos en espera que se vayan realizando. Entonces pareciera que uno va, solicita, ¿verdad? Y quedamos ahí en la espera eterna, y siento que esto tiene prioridad en solucionar temas que tienen que ver con temas previsionales, con beneficios, el tema de los pagos de los desahucios que todavía no se pagan hacia las familias, el pago discriminatorio, ¿no es cierto? No es posible que la muerte tenga un valor con respecto al grado, que hay un proyecto de ley que se está trabajando con el diputado Lonton, no debiese ser, ¿verdad? No es posible que la muerte, ¿no es cierto?, se pague por grados cuando todos murieron en las mismas condiciones y en acto de servicio. Acá nuestras familias no se acogieron a retiro, eso yo creo que hay que diferenciar, ¿verdad? Ellos no se acogen a retiro porque ellos quisieron, también como no se han respetado los grados de ascenso de ellos, porque les faltaron 9 días para el ascenso. O sea, tampoco él tuvo un accidente de otras características, ellos murieron en acto de servicio. Entonces hay varios puntos que hay que ir revisando y queremos trabajar y ir teniendo respuesta a lo que hemos manifestado, señora presidenta. Muchas gracias. Miren, para ir acordando algunos temas, nosotros obviamente a raíz de lo que más solicitó el diputado José Pérez, vamos a citar a las Fuerzas Aéreas para abordar todas estas temáticas. Y además vamos a oficiar a ver si se están trabajando los protocolos más universales. Yo sé lo que decía el abogado, que a lo mejor me van a decir que sí después, ahora que ocurrió, pero yo creo que es importante preguntar si están ya pensando una política más bien de todo el territorio nacional. Creo que hay que hacerlo con urgencia, así que nos comprometemos. Respecto al ministro, bueno, sí, es difícil si hay cambio o no, eso ya no depende de nosotros. Usted sabe que eso no es resorte del Congreso. Si finalmente el ministro, todos hemos leído nomás lo que salió por la prensa, pero es el ministro actual y hay que seguir trabajando absolutamente y ojalá puedan tener alguna conversación con él, pero nosotros vamos a oficiar. No sé si alguien más quiere decir algo respecto a esto, en lo acordado, no sé si están de acuerdo de los diputados presentes. ¿Estamos ok? Entonces, nada, agradecerle, sé que son momentos muy duros estar acá, poder estar, y nosotros nos llevamos la tarea de lo encomendado. Me gustaría que, eso sí, si nos pueden llegar, hacer llegar una minuta con todos los temas que a propósito de lo que han dicho tanto Ricardo como usted, Carolín, y el propio abogado al respecto, para que no se nos pase nada cuando citemos a la Fuerza Aérea para abordar este tema. ¿Les parece? Bueno, yo les agradezco haber estado, muchas gracias por haber estado en la Comisión de Defensa. Un abrazo, de verdad. Muchas gracias a ustedes, señora presidenta, por la atención y la oportunidad que nos dieron. Gracias. Gracias a ustedes. Se lo agradezco. Bueno, nosotros continuamos en la Comisión de Defensa porque tenemos un segundo punto, pero muchas gracias por estar. Presidenta. Sí. Sí, no, para efectos del acta quiero confirmar que el diputado Romero está presencial en la... Sí, está ahí. De aquí lo estoy viendo al diputado Romero. Ok. Presidenta, brevemente yo pido disculpas a mi demora, pero estuve más de una hora en un control que hay a mitad de camino cerca de Casablanca. Estaba contemplado llegar a las 10:15 y llegué recién por ese motivo, pero estamos aquí. Gracias. Sí, gracias. Si lo había visto, diputado, no había querido interrumpir, pero ya lo tenía, desde aquí lo estoy viendo. Así que gracias. Vamos a tener que ahora continuar. No sé si ya entró el dirigente. Sí, está don Javier Norambuena en pantalla. Ahí está Javier Norambuena, un gusto saludarlo. Espérese, déjeme, a propósito de una solicitud que nos había hecho, yo había conversado con la comisión inicialmente para comentarles a Javier que entiendo que esto es una solicitud que ustedes nos habían hecho hace tiempo, de poder conversar con la Comisión de Defensa. Desgraciadamente, como estamos legislando un proyecto que tiene urgencia, no lo podíamos hacer. De hecho, los martes, por eso decidimos hacer una comisión un día lunes, dado que todavía seguimos debatiendo en temas de urgencia. Entonces, a propósito de lo solicitado por ustedes, de algunas denuncias que ustedes habían hecho, ocurrido
respecto a la escuela técnica. Aclárame bien el concepto, porque ahí se me fue la palabra, pero entiendo que lo importante es escucharlo a ustedes respecto a la situación que está ocurriendo. Entiendo que ustedes fueron a la Contraloría, incluso hicieron una presentación en la Contraloría para las denuncias en el contexto de la Escuela Técnica Aeronáutica. ¿Ahí está bien dicho? Que lo tenía anotado. Ok. Entonces, señora Presidenta, muy buenos... Sí, lo dejo a usted mejor porque creo que lo importante es escucharlo. Ok. Señora Presidenta, muy buenos días a usted y a todos los diputados que se encuentran en la comisión. Primero que todo, darle las gracias por la oportunidad de poder expresar esta situación que hemos denunciado en varias partes. Ustedes le hicimos llegar nuestras documentaciones, ¿cierto? Ustedes tienen una presentación ahí donde volvemos a repetir, digamos, los documentos que hemos emitido, tanto a la Contraloría General de la República como al Ministerio de Defensa Nacional, ¿ya? Y ahora a ustedes, a la comisión. En el Ministerio de Defensa lo ha conocido este tema el exministro, señor Alberto Espina Otero, y el actual ministro, don Mario Desbordes Jiménez. Asimismo, el subsecretario para las Fuerzas Armadas, don Alfonso Vargas, ¿ya? O sea, nosotros de alguna manera hemos actuado como funcionarios públicos, ¿cierto?, al no omitir una irregularidad que consideramos que es grave para nuestra institución, en términos de que, primero, esto se suscita a raíz de denuncias de nuestros socios, ¿cierto?, en la Escuela Técnica Aeronáutica, donde se plantea el forzamiento de sacar bien o de aprobar al hijo del director general, don Víctor Villalobos Collao, quien hoy día precisamente está dejando la DGAC, ¿ya? En el marco de que él ya habiendo cursado el año 2018 y saliendo mal, no salió egresado, volvió a participar en el 2019 y ahí donde se produce en agosto del 2019 el forzamiento de que él sea egresado, digamos, ¿ya? Y posteriormente obviamente titulado, ¿ya? Nosotros, esto se basa en documentos formales entre el director de recursos humanos y el encargado de la Escuela Técnica Aeronáutica, porque ahí hay otra irregularidad. No hay un titular de la escuela, sino hay un encargado, o sea, alguien que fue nombrado a dedo para que esté ahí. Lo mismo pasa en el bienestar social, pero ese es otro cuento. Entonces, se suscita esto, nosotros conocemos de esto, avanzando el tiempo, sucede otra anormalidad en la Escuela Técnica con el ingreso de la gente del año 2020, donde fue muy reclamado a la Contraloría, a nosotros y seguramente a la Dirección General de la Aeronáutica Civil, este tema de ingresos, donde hay una manipulación en los exámenes y unas cosas. La cosa más aberrante fue que para una prueba atlética que se le pide a ellos de suficiencia, se le pide a los candidatos, a alumnos, se dejaron fuera incluso a atletas de reconocido prestigio de la zona norte. Entonces ahí salta a la vista de que se estaba segregando de alguna manera irregular este tema, ¿ya? Pero, y eso nos lleva a denunciar esta cuestión, porque nos parece impresentable que el director general, no en forma directa, pero a través del director de recursos humanos, esté forzando el egreso de su hijo, ¿ya?, dentro de la propia institución. Y eso nos parece, se vulneró el reglamento general de estudio de la Escuela Técnica, ¿cierto? Se crea una especie de nepotismo en el tema, ¿ya? Se abusa del poder que se tiene al ser el director general y la otra persona el director de recursos humanos. Entonces, no nos parece. Además que, de acuerdo a los antecedentes que nosotros tenemos, la persona aludida o cuestionada no tendría las competencias, tanto físicas ni psicológicas, como para hacer un ingreso a la Escuela Técnica. Pero, lamentablemente, han sido forzados estos temas, ¿ya? Lo que nos parece que es reprochable. Ahora, lo otro reprochable, o creo nosotros tenemos esa observación, es que la Contraloría, teniendo conocimiento de ello el 28 de febrero del 2020, hasta la fecha no hemos sabido
de qué avance ha tenido, porque uno ve la página web y no hay avance. Lo mismo ocurrió con el Ministerio de Defensa, donde tanto formalmente a través de documentos hemos pedido que se investigue esto o se solucione, y en entrevistas propias con el señor Mario Desbordes y el señor Alfonso Vargas, y tampoco ha habido solución. Entonces, esto en adición a una serie de irregularidades más que obviamente no están en este tema, ¿ya? Que nosotros tenemos observaciones del modo de operar, por ejemplo, solo un ejemplo, hay 13 cargos de alta dirección pública que no han sido concursados. Entonces, eso nos parece grave porque, de alguna manera, la autoridad manipula a quienes ponen esos puestos, ¿ya? Para eso se creó la alta dirección pública, para que se concurse y tengamos los titulares que corresponden. Y eso no sucede. Pero ese es otro camino, y es solo un ejemplo de este desorden que creemos nosotros que existe. Eso, señora presidenta. Muchísimas gracias. ¿Alguien quisiera hacer alguna consulta respecto a este tema? Yo en realidad lo que, por sus palabras, Contraloría no les ha contestado a ustedes entonces desde que ingresaron esta solicitud. No nos ha contestado, y nosotros, nuestra petición es formal hacia usted, y ojalá que pudieran oficiar o reiterar esta situación a la Contraloría y al Ministerio de Defensa, es que se realice el correspondiente proceso administrativo, que en este caso sería un sumario, para determinar responsabilidades administrativas del tema, ¿ya? Y de alguna manera poner coto a estas situaciones que se presentan en términos generales, ¿ya? Donde lamentablemente, bueno, más que lamentable, está apegado a la ley que el director general de la Aeronáutica Civil sea un oficial en servicio activo de la Fuerza Aérea de Chile, ¿ya? O sea, hay una mezcla entre DFL1 y DFL29, ¿no? Hay una cosa que nosotros, que somos híbridos en términos generales, y ustedes lo han sabido por varias iniciativas que hemos tenido, entre ellas el tema de concurrir a la pensión caprerena, ¿ya? Donde se nos ha dicho que no somos, pero en otras circunstancias sí somos. Entonces, nadie soluciona este tema de fondo. Y ahí donde concurre el abuso de poder que tiene quien dirige la institución y hace este tipo de cosas. Lo otro que quisiéramos pedir también es que de alguna manera y en forma más certera se fiscaliza la DGAC por parte de la Subsecretaría de la Fuerza Armada, cosa que estaba bastante alejada en términos generales. Eso. ¿Alguien más quiere hacer una consulta? Mire, ¿les parece a la comisión, si todo quedó muy claro, oficial, bueno, la Contraloría, para ver el estado de avance respecto a lo que han denunciado? Creo que es importante que la Contraloría, ya que esto ocurrió en febrero, y si no ocurrió nada, creo que es importante oficiar al respecto, y también a Defensa para ver las medidas que se han tomado concretamente respecto a lo que ustedes le han planteado como dirigentes en estos hechos. Que entiendo que esa es la solicitud que ustedes nos han hecho, y además consultar respecto a la fiscalización que hace la subsecretaría. Exacto. ¿Estaríamos de acuerdo? ¿Por qué? Perdón. Quería llegar a algo más, disculpe, diputado. Sí. El llamado de la fiscalización va por el lado de que, bueno, aparte de esta denuncia que nosotros hacemos, hay otras situaciones que se han presentado por parte del jefe o el director de recursos humanos en términos de autopréstamos de bienestar social que fueron fiscalizados por la Contraloría y detectados, ¿ya? Que eran ciertos, ¿cierto? Este caballero procede del Servicio de Salud de la Quinta Región, donde tiene un sumario complicado por probidad. Entonces hay cosas que necesitamos que sean fiscalizadas y ordenadas de alguna manera. Gracias. Entonces, ¿estaríamos de acuerdo con los oficios? Presidenta. Sí. Sí, solo, por supuesto, oficiar, pero yo agregaría más en el oficio que la Contraloría se pronuncie respecto de qué materias son de su competencia y cuáles no, porque por lo que señala
Don Javier, como hay ahí una condición híbrida, sería bueno que la propia Contraloría nos aclare en qué materias se puede, a juicio de ellos, pronunciar y en cuáles no. Ok. Me parece bien incorporar eso, pero sería bueno saber, y sobre todo saber qué medidas está tomando Defensa respecto a esto, a lo que le han planteado los dirigentes, a estas denuncias. Creo que es importante tenerlo, y a nivel de fiscalización, y qué ocurre con la fiscalización y qué medidas se toman. Yo creo que eso es muy importante, tener una respuesta, no solo que los escuchen y las escuchen, sino que qué se hace concretamente con estas denuncias. ¿Les parece bien? ¿Estamos? Ok, acordado. Entonces estaríamos ya terminando la sesión. Hemos abordado los 2 puntos. Habiendo no más palabras, hemos concluido y cerramos la sesión. Así que muchas gracias a todos y que tengan un buen día.